Ahora que ya sabemos de dónde salen estas ecuaciones, podemos pasarlas a expresar de forma matricial, de forma a lo que nosotros llamamos el modelo matricial ABC de la máquina síncrona. Modelo ABC de la máquina síncrona. Es simple. Tengo ya el sistema de ecuaciones diferenciales que son 1, 2, 3, 4 y 5, 6. 6 ecuaciones. Y vamos a tomar unas consideraciones. La primera y más importante es aquí. Esta resistencia de la bobina de la fase A, de la fase B y de la fase C, las consideramos iguales y le ponemos un valor de R. O sea, va a ser igual a RA, RB, RC. ¿Por qué? Porque es el mismo bobinado, está en la misma armadura, es del mismo material y es igual, es el mismo. No podemos decir lo mismo entre esta y esta. ¿Por qué? Para empezar, esta es física y es única. Pero estas son imaginarias y solo aparecen en un estado transitorio de la máquina síncrona. Además están en ejes diferentes. No podemos decir que son, o no podemos asegurar que son iguales. Son diferentes. Por lo tanto, esta sí la mantenemos tal y como está. Mientras que RA ya no va a ser RA, va a ser R. Lo mismo que RB, lo mismo que RC. Y bueno, después de esa otra consideración, vemos aquí que tenemos que BD es igual a 0 y BQ igual a 0. Bajo esas consideraciones, esto ya podemos expresarlo matricialmente. Y la matriz ya lo tengo aquí. Aquí está. Pero antes me olvidaba de una consideración importante. Recordemos que nos salió que la tensión en la fase A, fase B, fase C es negativa. Y ya está explicada por qué. Pero para que no esté negativa, simplemente a las 6 ecuaciones, no a las 3, a las 6 vamos a multiplicarle por un menos, tanto en el miembro derecho como en el miembro izquierdo de la ecuación. ¿Para qué? Para que sean positivas. Viendo que la única ecuación que va a ser más afectada es la de la bobina de excitación, que es BF. Si yo lo multiplico por menos, esta sí va a ser menos. Y todas estas va a ser menos, menos, menos. En realidad, las 6 ecuaciones, ya sus miembros de aquí van a ser negativos, todita. Pero aquí esta va a quedar como menos. Mientras que estas no, porque estos son 0, 0. Por menos da igual, sigue siendo 0. ¿Sí? Ahora, bajo esas consideraciones, la matriz ya la tengo acá, pero vamos a demostrar, aquí está la matriz, que esta matriz es igual a estas ecuaciones. Empecemos con esta parte de aquí. Voltaje en la fase A va a ser igual a R, que es RA, por IA, fila por columna, recordemos, L por IA, más 0 por IA, 0, 0, 0, todo se va a hacer 0 y está bien. ¿Por qué? Porque la única resistencia que multiplica, o la única resistencia que aparece en la primera ecuación, solo está multiplicada por la corriente en la fase A, no hay más. Todas las demás son caídas de tensión de las inductancias propia y mutuas. Ahora, recordemos que también hay un negativo. Y aquí está el negativo, ¿no? Aquí está el menos. Entonces el voltaje en la fase A va a ser igual a menos R por IA. Hasta ahí está bien. Ahora menos la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De toda esta parte de aquí. Y vemos que acá hay, ojo, que acá hay un paréntesis. Aquí hay un paréntesis, un corchete. Entonces primero tenemos que multiplicar esta fila por esta columna. Y teniendo todo eso, recién lo multiplico por este operador diferencial. Derivada con respecto al tiempo de LA por IA. Así. Más derivada con respecto al tiempo de LAB, en este caso por IB. Y así sucesivamente. Pero todo multiplicado por un menos. Acá hay un menos. Sería menos, esto se convierte en menos, menos, menos. Y eso sería lo que está aquí arriba. Si nos damos cuenta, aquí quedaría así, ¿no? Porque recordemos que acá hay, esto ya es más, entonces todo esto es menos, 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 menos y menos y menos y menos. Y quedaría esta ecuación. Y si quieren, ustedes pueden multiplicar cada uno de estos miembros. Recordemos que el único cambio más principal era este de aquí, que va a quedar como menos, igual a todo un menos, ¿no? Va a haber un menos y acá un menos. Y sí, ¿por qué? Porque multiplicamos el menos a las 6 ecuaciones, tanto el miembro derecho como el miembro izquierdo de las ecuaciones. Esta es la matriz o el modelo ABC de la máquina síncrona. Ok. Y ustedes dirán,
En realidad esta ecuación matricial es una ecuación matricial diferencial, ¿no? Por este operador, debido a este operador de aquí. Y sí, en los softwares cuentan con esta ecuación para realizar eventos de RMS o transitorios electromagnéticos, resuelven estas ecuaciones computacionalmente y son más, y así es como ellos trabajan. Pero en caso de un modelo estacionario, no se utiliza estas ecuaciones. Se reduce a lo mínimo. ¿Y cómo? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Este modelo matricial también tiene su representación circuital, la cual es la siguiente. Vamos a verla aquí abajo. Bien, vamos a hacerlo aquí abajo. El rotor, vamos a ponerlo así. Aquí está el eje D y aquí el eje Q. Recordemos que acá hay una bobina de eje D y aquí una bobina de eje Q, eje D. Y aquí está la bobina de excitación. Ahora, la matriz, el estator estaría por aquí. Aquí vamos a ponerlo de rojo. La bobina de la fase A 120 grados, la bobina de la fase B, y a estos 120 grados la bobina de la fase C. ¿Sí? Ahora, este diagrama circuital genera matemáticamente esta matriz diferencial, que es muy grande. Entonces, si queremos generar una matriz un poco más pequeña, hay que hacerle unas transformaciones a este diagrama circuital. La primera transformación, vamos a ponerla así, la primera se llama transformadas de Clark, que consiste en el estator, que tengo un sistema trifásico estacionario, convertirlo a un sistema trifásico, a un sistema bifásico estacionario también, llamado alfa beta, de dos bobinas perpendiculares. Aquí está el eje alfa y el eje beta. Pero tiene que cumplir dos condiciones. Para que estas dos bobinas representen las otras tres, estas bobinas tienen que matemáticamente generar la misma fuerza magnetomotriz y la misma potencia electromagnética transmitida del rotor del estator. Si cumplen esas dos, podemos borrar la fase A, fase B, fase C y trabajar con estas dos bobinas estacionarias. Eso se llama la transformada de Clark. Pero estas bobinas son estacionarias, el rotor gira. Obviamente este diagrama circuital, nuevamente el verde con el naranja, van a generar otra matriz de transformación que se llama matriz alfa beta, que es un poco más pequeña, sí, pero al estar uno girando y el otro no, aún sigue siendo complicado. Entonces procedemos a realizar otra transformación llamada transformada de Clark. Dos transformadas de Park, diré, que consiste en convertir este sistema bifásico estacionario en un sistema bifásico rotativo, pero sobre el mismo eje D y eje Q. O sea que hay una bobina D minúscula y aquí hay otra bobina Q minúscula. Y ahora estas bobinas están rotando. Lo mismo tiene que ser. Para que estas dos bobinas representen la bobina alfa beta, tienen que generar la misma fuerza magnetomotriz y transmitir la misma potencia electromagnética. Se demuestra matemáticamente. Y puedo trabajar ahora con las bobinas BD y BQ, pero rotativas. A ese modelo, obviamente, también tiene su modelo matricial, que se llama modelo de Q. Modelo de Q. Este es el modelo alfa beta. Una vez teniendo el modelo de Q que rota sincrónicamente con el rotor, al rotar ambos es como si ninguno rotara y estamos eliminando variables, dependencia de variables, es más sencillo trabajar. Teniendo este diagrama circuital genera una matriz más pequeña, más fácil de usar, y recién le aplicamos unas transformadas operacionales con tres transformadas operacionales, de donde salen XD y XQ y las constantes de tiempo. La pregunta inicial del video, de la lista la pregunta inicial que se planteó era: los softwares, ¿cuál es la matemática que es un software para entregarnos valores? Entonces, vamos a ir acá abajo.
Nosotros a un software como DeepSilent, NetApp, ATP, PCS, ETAP, XM, cualquier software, PSS, le entregamos en realidad estas variables, ¿no? Potencia, aparente, tensión nominal, y él nos entrega, y también estos valores, XD, XQ. Esto ya está comprobado, ¿no? Si yo ahorita sería un poco soberbio decir que lo que yo voy a explicar es para todos los softwares, pero porque no lo es. No lo es, y no sé si se habría algún ingeniero que diga, ¿sabes qué? Hay un modelo para todos los softwares. Creo que no sería lo adecuado, porque cada software ha sido pensado de diferente forma. Pero podemos intuir para qué, para entender el software de manera más profesional. Esta es la forma, ¿no? Que se estima, ¿no? Nosotros le entregamos estos valores y estos otros valores. XD, XQ, y nos botan estas variables. Tensiones en las fases, ¿no? Nos botan variables como tensión en la fase A, fase B, fase C, corriente en la fase A, en la fase B y en la fase C. Pero nosotros no le entregamos esos valores. Si ya tenemos estas ecuaciones y nosotros le hemos ingresado estas variables, el software hace un procedimiento inverso. O sea, nosotros le damos XD, XQ constante, algunos valores predeterminados de las manuales. Lo que hace el software es aplica las transformadas operacionales, porque ya tiene esto, ya tiene las matrices de transformación. Vuelve atrás, vuelve a Park, de Park vuelve a Clark, y de Clark ya tengo la matriz ABC. Al tener la matriz ABC, por solucionarlo computacionalmente, diferenciar estas ecuaciones y botarme estas variables, la A, B y C. Podemos estimar que es así. En manuales de los softwares tú puedes ver o verificar estas variables, ¿no? O sea, estas ecuaciones que están ahí dentro. Y en general casi todas las ecuaciones se rigen de esa forma, ¿no? Es una forma de verlo, es una forma de que yo he concebido, que creo que quizás es así. Si hay alguna bibliografía, alguna información más que el manual, creo que no. Creo que el manual sería lo más adecuado de revisar si quieres entrar a detalle. Y si por ahí hay algún experto que nos diga a detalle de cada software cómo es que funciona, lo puede dejar en los comentarios. Podemos ir leyendo y aprender todos, que esa es la idea de esta serie de videos, ¿no?